El que dice que todo mundo va al purgatorio no ha puesto la lupita. Hay un pero. Si usted muere en la gracia de Dios, ¿pero qué? Imperfectamente. Imperfectamente. Usted está en la gracia de Dios porque usted se confesó hace 8 días. Pero imperfectamente, porque hace 8 días se confesó, pero ayer le mentó la madre a Petronilo. Está en la gracia de Dios, pero imperfectamente. Ese sí tiene que ir a pagar por la mentada de madre. Padre, por ahí andan algunos predicadores diciendo que lo que usted enseña sobre las almas es distinto a lo que enseña la Iglesia Católica. Ellos dicen que todas las almas tienen que pasar por el purgatorio y que lo que usted enseña es distinto a la Iglesia. Incluso me dijeron que en el numeral 1030 está la explicación y es distinta a lo que usted enseña. Bueno, y el numeral 30 del catecismo. ¿Usted tiene el catecismo? ¿Tiene algo donde pueda buscar? ¿Donde podamos buscar a ver? ¿Sí lo tiene? Bueno, vamos a ver. Ciertamente algunas personas dicen que todo mundo tiene que pasar por el purgatorio. Si usted se confesó hoy, era una persona muy buena, y usted se confesó hoy y ya Dios le perdonó y se muere, usted de todas maneras tiene que ir al purgatorio. Porque si usted partió un vidrio, a usted... Hermanos, bendiciones. Les traigo este hermoso video donde estoy seguro vamos a aprender muchísimo. Pero tiene que pagar el carro. Epa. Eso no lo dice la Biblia. Hay personas que lo enseñan. Ahora, nos gustaría ver lo que dice el catecismo, porque si el catecismo enseña eso, pues bueno, pero yo quiero ver dónde dice el catecismo ese ejemplo, o donde dice el catecismo que todo el mundo tiene que pagar allá. Si todo el mundo tenemos que ir al purgatorio, ¿para qué nos afanamos de hacer las cosas bien? De todas maneras, todos vamos a pasar por ahí. Malo y bueno vamos a pasar por ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo portándome bien? Dijo uno por allá, tan rico que es portarse mal. Pero si uno dice, yo me voy a portar bien, es porque tengo una esperanza. Y si no tengo la esperanza de poder escaparme del purgatorio, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a ver qué dice el catecismo, porque sí, muchas personas están en contra. Incluso algunos mensajes han mandado, tanto por YouTube como por WhatsApp, algunos mensajes han mandado, diciendo que eso no es doctrina de la Iglesia, que eso es invento mío, que la doctrina de la Iglesia es lo que está en el catecismo. Pues vamos a escuchar lo que dice el catecismo. Dice así, numeral 1030. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Acérqueme más para acá, acérqueme más para acá. Observen que el catecismo no está diciendo eso. El catecismo está diciendo que algunas personas van a ir a purificar con la ayuda de Lupita. Hoy trajimos a Lupita. Lupita nos va a ayudar a ver qué dice el catecismo, doctrina de la Iglesia Católica. Vamos a ver otra vez de nuevo. Los que mueren en la gracia. Hasta ahí, esta gente pareciera que tiene razón. Los que mueren en la gracia tienen que ir a purificar también en el purgatorio. Pareciera. Pero si ponemos la lupita, nos damos cuenta que no es lo que mueren en la gracia. Hay un pero. Pongan la lupita para que vean que hay un pero. Y en la amistad de Dios, pero. Otra vez. Pero. El que dice que todo mundo va al purgatorio no ha puesto la lupita. Hay un pero. Si usted muere en la gracia de Dios, ¿pero qué?
imperfectamente. Imperfectamente. Usted está en la gracia de Dios porque usted se confesó hace 8 días. Pero imperfectamente, porque hace 8 días se confesó, pero ayer le mentó la madre a Petronilo. Está en la gracia de Dios, pero imperfectamente. Ese sí tiene que ir a pagar por la mentada de madre. Ahí no dice el que esté en la gracia de Dios, todo el que esté en la gracia de Dios va para el purgatorio. No, señor. Dice que está en la gracia de Dios, pero ¿qué? Pero imperfectamente. Pero imperfectamente. Aquí no está hablando que el que muera en la gracia de Dios, pero tiene la huella que deja el pecado. Pero tiene, o sea, que Dios perdona, pero no olvida. Entonces, ¿qué misericordia es esa? La misericordia de Dios es grande. ¿Y cómo sabemos que es grande? Porque Dios perdona y olvida. La iglesia enseña lo que enseña Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice que la misericordia de Dios es tan grande que cuando Él perdona, aunque sus pecados hayan sido rojos o hayan sido negros, póngale el color que usted quiera, Dios dejará su alma blanca como la nieve. O sea, nuevecita, nuevecita, nuevecita. De modo que aquellos que andan enseñando cosas, haciéndole decir al catecismo lo que el catecismo no dice. El catecismo no dice que todos van por el purgatorio. Dice, los que han muerto en la gracia de Dios, pero imperfectamente. O sea, los que han muerto en la gracia de Dios perfectamente, si usted se acaba de confesar, confesó bien sus pecados, el sacerdote le dio la absolución, usted está en la gracia de Dios perfectamente, usted no va al purgatorio. Ahí lo dice el catecismo. No digan mentiras. Que yo le caiga mal, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que no estén de acuerdo conmigo, eso es otra cosa, pero no inventen. A la prueba me remito. Con el catecismo en la mano, pues, si quiere el catecismo. El gato es blanco, tengo los pelos en la mano. Pero no podemos, hermanos, enseñar cosas que no enseña la iglesia. Yo he escuchado muchos predicadores decir eso. Decir eso. Una señora llegó una vez y me dijo, llorando, padre, no he podido levantarme de una depresión. ¿Por qué? Porque yo aborté. Ajá, ¿y? ¿Por qué no se confiesa? Y ya me confesé. ¿Y? ¿Cuál era la depresión entonces? Si ya Dios le perdonó. Digo, porque el predicador me dijo que aunque me confesara, yo tenía que ir al purgatorio por ese pecado, porque Dios me perdonaba, pero tenía que pagar el vidrio. ¿Cuál vidrio? No, que es como cuando uno parte un vidrio. Dios le perdona, pero usted tiene que ir a comprar el vidrio. ¿Por qué inventan? ¿Por qué dicen mentiras? Miren lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos en cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Como la nieve quedará emblanquecido, siga. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vendrán a ser como blanca lana. La Biblia viene a decir, claro, aquí no está hablando de que va a quedar pedacitos negros. Dios perdona, Dios olvida. Le dijo un hombre que se le aparecía a la Virgen, tenía mensaje, la Virgen le daba mensaje y el obispo era medio incrédulo. Y le dice, pues si es la Virgen que le está dando mensaje, vaya, diga a la Virgen cuáles son los pecados del obispo. Que le diga cuáles son los pecados del obispo. Y se fue. Y llegó el señor, el campesino, y le dice al obispo, ¿qué le digo a la Virgen? La Virgen le manda de decir, su excelencia, que cuando Dios perdona, olvida. Usted se confesó ayer y ya Dios le perdonó todos sus pecados. Y se dio cuenta que era la Virgen. Porque Dios limpia y purifica completamente. Lo vamos a leer de nuevo para que no se dejen engañar. Y para que el católico sepa que la Santa Madre Iglesia nos llama a ser santos.
a entrar al reino de los cielos como aquel ladrón. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la meta. Y por esa meta usted y yo luchamos por no pecar, luchamos por confesarnos, por levantarnos del pecado. Eso es lo que nos mueve a nosotros, esa es nuestra feliz esperanza de poder entrar al cielo sin tener que pasar por el purgatorio. Esa es nuestra feliz esperanza. Los que pasan por el purgatorio, dice la Biblia, también se van a salvar, pero primero tienen que pagar. Ponga cuidado otra vez de nuevo. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación. Que eso llamamos purgatorio. Los que murieron en la gracia, pero imperfectamente. Dejaron algún pecadito guardado. Por miedo o por pena, eso sí. A fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Ellos obtendrán esa salvación, pero después que purifiquen. Pero si usted y yo luchamos por morir en la gracia de Dios, es para no tener que pasar por ahí. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es acerca del narcotráfico. Como muchos narcotraficantes han construido iglesias hermosas, altares a la Virgen y muchas construcciones para la iglesia. En cierto lugar, el mafioso estaba dentro de la iglesia, escuchando la misa, y la iglesia por fuera custodiada de sicarios. Entonces, mi pregunta es sobre la iglesia aprueba esas construcciones, ese dinero, y si es que no, o si Jesús lo aprueba, ¿qué hacer para reparar ese daño? Eso no es correcto. El dinero mal habido no es correcto para trabajar en la iglesia. Si un sacerdote sabe que eso viene del narcotráfico, no debería aceptarlo. Si no sabe, ¿quién es adivino? Pero si él sabe, no debería aceptarlo. Porque no podemos nosotros quedarnos con lo externo. Porque entonces sería, vamos a construir grandes templos, hermosos templos, preocuparnos por una iglesia material, pero no preocuparnos por la iglesia espiritual. Preocuparnos por la iglesia cuatro paredes, que es en el recinto donde se reúne y congrega la iglesia de carne y hueso, la iglesia que Dios valora. Dios no valora las estructuras, Dios valora la persona. Y nos estamos quedando con las estructuras, y nos estamos quedando con lo material, y dentro de la iglesia está pasando mucho eso, que nos quedamos con la parte material. Y perdónenme usted, pero ¿qué hago yo? No puedo sino hablar y expresar. Muchos se ponen bravos, porque voy a hacer. Muchos sacerdotes, por ejemplo, se preocupan por construir grandes edificios, pero no se preocupan por evangelizar a la gente. Se preocupa por mantener un templo limpio, pero no se preocupa por sentarse a confesar. Se preocupa por lo material, por lo externo y lo espiritual. ¿Cuál es el trabajo del sacerdote? Lo espiritual. Lo demás viene por añadidura. Pero el sacerdote, algunos sacerdotes se están preocupando más por la parte material, por la parte estructural, por la parte física, y eso no es el trabajo del sacerdote. Ciertamente que también tiene que preocuparse por eso, pero ese no es lo primordial, eso ya es en último lugar si se quiere, pero no en primer lugar. Y entonces los laicos que son buenos aprendices aprenden lo mismo y se preocupan. Templo, vamos a destruir un templo y vamos a construir uno nuevo, uno más grande. Está bien. Y a veces construye uno más grande y no se sabe para qué, porque la gente no va a misa. Pero bueno, pero vamos a suponerlo que lo construyó y está bien. Vamos a construir un templo bien grande, magnífico, bello. Y entonces la gente, ¿qué hace? Aquí hay tantos
miles de dólares, yo ayudo a construir el templo. Pero pregunto, ¿qué vale más ese templo o ese pobre que no tiene nada para comer y que usted no fue capaz de darle $1 porque tenía que darle $1000 para la iglesia? Vaya vagabundo, sinvergüenza, raza de víboras, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. ¿No cree que me va a encontrar con el Dios que dijo, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero, me hospedaron, estuve desnudo, me vistieron? ¿Cuándo, Señor? Ese mendigo que no le dio por dar tanto a la iglesia. Ese era yo. Señor, pero... Padre, hermanos sacerdotes, no se pongan bravos. Yo no he dicho que no tienen que colaborar con la iglesia. Eso no lo he dicho yo. Tienen que colaborar con la iglesia. Pero eso no es lo más importante. ¿Tienen que colaborar con la iglesia? Sí, pero sin abandonar a los pobres. Y si usted colabora con la iglesia y no ayuda a los pobres, pobre dinero, no le sirve para nada. Y esa ayuda es hipocresía. Lo mismo de los ¿cómo que dijo usted? Los narcotraficantes. Lo mismo. Si ellos ayudan para construir grandes templos, no les sirve de nada. Es para tapar la conciencia. ¿De qué le sirve construir grandes templos cuando está destruyendo el templo vivo del Espíritu Santo, que es la persona, el ser humano, cuando le vende droga y le está destruyendo el cerebro, las neuronas, y lo está destruyendo la familia, y lo está destruyendo la sociedad, y está llevando a que la gente mate, robe y haga tantas cosas? ¿De qué le sirve ese dinero? De nada. Si los narcotraficantes quieren hacer algún bien, anda, ayuda a los pobres y ayuda al ser humano, no le venda droga. Dije eso, póngase a trabajar con algo más digno, con algo que le ayude a tener lo económico aquí y la salvación en el cielo. Pero debo decirle con amor, con el corazón en la mano, a los que trabajan con droga. No es casualidad que me esté escuchando, no se moleste, no se moleste, se lo digo de corazón. Estás destruyendo la obra perfecta o la obra magnífica, maravillosa que Dios creó. No puede destruir la obra del Señor. Para usted agarrarse unos churupitos, destruir la obra del Señor, asesinar, matar a tantos seres humanos, porque no uno, tantos seres humanos. Pero eso da dinero, pero dinero mal habido. ¿De qué le sirve tener todas las riquezas del mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve? Hay otros trabajos que también da dinero. Sacrifícase, trabaja de otra manera. Claro que sí. Y tendrás aquí un tesoro, y tendrás un tesoro arriba en el cielo. Pero no destruyan los seres humanos. Aquí hay mucha tela para cortar, no me empujen, déjenme chancecito. Aquí hay mucha tela para cortar, porque tengo que continuar. Miren, queridos hermanos, entonces, no solamente los sacerdotes nos estamos buscando, ya le doy chance, no se me vaya, ya, tranquilo. ¿Podemos los sacerdotes caer en la trampa del diablo de preocuparnos solo por el templo físico, por la limpieza física, pero no por el templo espiritual de aquello de 1 Corintios 3:16 o 1 Corintios 6:19? ¿No sabéis que sois templo vivo del Espíritu Santo que habita en vosotros? Entonces somos templo de Dios, y ese templo es más importante que cualquier otro templo. Ahora, como le estamos dando la importancia a lo material más que a lo espiritual, a las cosas externas más que a las internas, entonces hay un problema. 10 minutos me quedan. Hay un problema, que los laicos también están siguiendo el mismo ejemplo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo concreto. Muchas personas me han mandado mensajes por WhatsApp, me han mandado mensajes por Facebook, por YouTube, que no están de acuerdo conmigo porque yo no utilizo clérima. Y eso es valedero, que no estén de acuerdo. Se los he explicado de mil maneras. Pero otros me han insultado, me mientan hasta la madre. ¿Y sabe cómo termina diciendo? Y soy católico, pero usted cura no sé qué, ¿cómo no va a cargar el clérima? Y yo me quedo pensando y digo,
valoran, respetan y aman el clérima, que es un objeto, pero no valora, no respeta y no ama al sacerdote del Dios Altísimo, que no es un clérima, que es una persona. Yo valgo no por el clérima, yo valgo por lo que soy. Lo que vale en mí no es el clérima, lo que vale en mí es el ministerio sacerdotal que Dios me ha dejado. Y yo puedo ser sacerdote sin clérima, y otro puede tener clérima y no ser sacerdote. Pero el mundo de hoy valora más las tonterías. Y no digo simplemente que estoy despreciando el clérima, sino cuando usted desprecia al sacerdote, insulta al sacerdote porque no se pone clérima, es una tontería, porque vale más el sacerdote, vale más el ministerio sacerdotal que el mismo clérima. Pero usted en su mente oscura que tiene, piensa que vale más el clérima. Y si el cura no trae clérima, es una porquería, es una basura. Pero si el cura trae clérima, entonces sí vale. Vaya mentira satánica que le ha metido el diablo en la cabeza a tantos. Lo he explicado 1000 veces. No se fijen en lo externo, no se fijen en lo material. Yo orgullosamente soy sacerdote del Dios Altísimo, aunque no tenga clérima. Y trato de vivir mi sacerdocio y lo disfruto, aunque no tenga ese cuellito aquí. Y soy sacerdote teniendo cuello o no teniendo cuello, estando en la iglesia o no estando en la iglesia, durmiendo, bañándome donde esté, soy sacerdote del Dios Altísimo, las 24 horas del día, aunque no tenga clérima. Pero la gente está metida en la cabeza que el clérima es el que hace el sacerdote. Y para que no se escandalicen, debo aclarar, no estoy en contra del clérima. Estoy en contra de que valoren al clérima y desprecien, pisoteen, insulten y maldigan al sacerdote. De esto estoy en contra. Creo que me expliqué. Y si no, pues vengan otro día. Lo que queda en el aire es qué hacer con las estructuras que hicieron, qué hacer para reparar. Si ya se hizo, ya se hizo. Ya se hizo, ¿para qué la vamos a tumbar? Ahí ¿qué debería hacer si el sacerdote conoce a ese narcotraficante? Ir con la palabra de Dios y predicarle. Vamos a convertirlo. Qué bonito sería que ese que hizo el templo se convierta. Vuelva a la iglesia, renuncie a ese mal camino, siga los pasos del Señor y alcance la santidad. Sería magnífico. Pero destruir ese templo, ¿para qué lo va a destruir ya si ya está construido? Solamente que deberíamos buscar entonces salvar esa alma, esa persona, para que no siga haciendo daño y tapándose la conciencia, queriendo ayudar externamente para hacer creer que es una persona buena. Tengo 3 preguntas facilitas. La primera es si es correcto que la iglesia el Día de los Muertos le ponga comida y bebidas a los muertos aquí en el altar. La segunda es si es correcto que la iglesia lleve personas al casino para recaudar fondos para la iglesia. Y la tercera es si cometo pecado al quererme quitar tatuajes. Cuando miremos por que va a los casinos o que vende droga o que vende alcohol para agarrar dinero para la iglesia, es un malo. Listo. Va llevando a la persona a la perdición por dinero. Está vendiéndole almas al diablo por dinero. Y eso no es correcto. ¿Ir al casino es malo? Ir al casino no es malo. Ponerse a jugar en el casino y gastar el dinero sí es malo. Porque va a gastar todo el dinero allí que debería dárselo a los pobres. ¿Y saben qué es lo malo? Que se convierte en un hábito malo. Un hábito, porque eso forma adicción. La persona se vuelve adicta y después todo el dinero que agarra es para ahí y vende hasta la casa para gastarlo en eso. Lo otro, una persona que ya se hizo tatuaje, pues ¿qué? ¿Se va a quitar el brazo? No. ¿Qué debería hacer? Si es un tatuaje satánico,
Pues si puede entonces ahora mandarse a hacer algo que quede, tapar eso y que quede algo que no sea la propaganda de Satanás, bueno, de todas maneras ya cometió el pecado. Solamente debería tapar algo. Pero, ¿qué debería hacer? Pues la confesión, el arrepentimiento. Lo hice ignorante, lo hice no sabía, ahora me convertí al Señor, le pido al Señor perdón. En un tiempo lo hice, pero no lo vuelvo a hacer, ni voy a apoyar eso. Entonces sería eso. Pero como me los puedo quitar como con rayo láser, como le hacen, no, ya ves que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces no le hago más daño al quitármelo con láser. Si le hace más daño, debe dejárselo y más bien ponerse camisa manga larga. Sí, no hay problema. ¿Y lo de los muertos? Lo de los muertos, eso es malo. La Iglesia Católica, doctrina de la Iglesia Católica, hay que orar por los muertos y existe un día de los muertos donde recordamos de ellos y recordamos aquello que la gente no se acuerda de ellos y oramos por ellos. Punto. Esa es la doctrina de la Iglesia. Ahora, hay una doctrina satánica, con costumbre satánica, que viene de los pueblos que traen costumbre de adorar otros dioses y adorar a los muertos, que eso no se puede permitir y hay sacerdotes que lo están permitiendo y aunque un sacerdote lo permita, eso no es doctrina de la Iglesia y eso es satánico, no es correcto y debemos tenerlo muy claro. Pero es una costumbre del pueblo, es una costumbre mala, satánica del pueblo, que usted y yo como sacerdote o como cristiano debemos purificar, debemos evangelizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Paganizarlos o cristianizar a los paganos? Cristianizar a los paganos, convertir a los paganos. Yo no me puedo convertir en pagano. Cuando yo me adapto a la cultura pagana y no la evangelizo, entonces yo me paganizo. Cuando yo agarro la cultura pagana y la cristianizo, entonces yo estoy evangelizando. Si existe esa cultura, por ejemplo, vamos a ponerle la cultura de México, tenía la costumbre de ponerle comida, ¿qué tengo que hacer yo? Ustedes recuerdan a los muertos, magnífico, vamos a evangelizar esa cultura. Vamos a hacer una misa el Día de los Muertos, vamos a hacer un altar, en vez de ponerle comida, vamos a poner la imagen de la Virgen, vamos a rezar el rosario, vamos a hacer esto. Pero esto, ponerle comida no, porque ellos no vienen a comer. Ponerle bebida no, porque ellos no vienen a beber, y eso es superstición, y eso es satánico, no es correcto. ¿No me queda más chance? Es que le preguntaba estas preguntas porque aquí muchas iglesias de aquí de esta área hacen esas cosas. Y no es correcto, y está mal. Y el sacerdote y los laicos tienen que tomar conciencia de eso. Eso no es la tradición. Igualmente que el Halloween, que la fiesta de las brujas. No, pero es que es una costumbre, es una costumbre. Cuando se haga costumbre adorar a Satanás, ¿usted lo va a aceptar? Pues ya comenzaron. El día en que ya le traigan a Satanás a adorarlo, pues usted lo va a adorar porque es una costumbre del pueblo. Y ya comenzó la costumbre. Y la costumbre comenzó con el Día de las Brujas, el Halloween. Y usted ya aceptó esa costumbre, mañana aceptará la otra y termina adorando a Satanás. Y eso no es correcto.